Soy Belén Jarillo Ramírez y voy a hablar acerca del trabajo de Verónica González Márquez titulado Adquisición del discurso narrativo infantil, el mantenimiento de la referencia a los participantes. La lingüística aplicada tiene como finalidad contribuir a la solución de problemas que tienen que ver con el uso del lenguaje. Según Wilkins, el conocimiento lingüístico es de 4 tipos: el conocimiento de la naturaleza del lenguaje, el conocimiento del uso del lenguaje, que a su vez es de 2 tipos: los procesos psicolingüísticos involucrados en el uso del lenguaje y los rasgos del lenguaje mismo en uso. También el conocimiento del aprendizaje del lenguaje y el conocimiento de los lenguajes. El trabajo de la autora Verónica se ubica en lo que es la intersección entre el conocimiento del uso del lenguaje y el conocimiento del aprendizaje del lenguaje, ya que este trabajo de Verónica tiene el objetivo general de investigar cómo es que los niños van aprendiendo a narrar. Esta investigación se inserta en la lingüística aplicada, entendiéndola en su sentido más amplio, ya que no ofrece soluciones directamente, pero constituyen un paso previo para resolver algunos problemas relacionados con el lenguaje. Entre otras cosas, lo que hace es que describe las estrategias que el niño utiliza para resolver el problema de mantener de la referencia a los participantes a lo largo de una narración. Esta investigación es la descripción de un fenómeno discursivo. Se trata de un estudio transversal del habla infantil que busca observar las diferencias entre las narraciones de niños de tanto de 5, 7 y 9 años y un grupo de adultos de Guadalajara, Jalisco. Su análisis de Verónica González se centrará en un fenómeno de cohesión, es decir, cuáles son las estrategias que el niño utiliza para presentar a los protagonistas un cuento y recuperarlos a lo largo de un tipo específico de narración. El cuento clásico utilizado es El vestido nuevo del emperador. Los estudios sobre adquisición de la estructura narrativa y de elementos de cohesión en narraciones infantiles en español acá en México son muy pocos, si lo comparamos con los estudios realizados tanto en inglés o como en otras lenguas. Un claro ejemplo de investigadores que han hecho estos estudios son Rebeca Barriga, Claudia Reyes, Esmeralda Matute y Fernando Leal, Karina Gil, César Antonio Aguilar. Barriga Villanueva compara las conversaciones de niños de tanto de 6 y 12 años en un estudio de 1990. Ella utiliza el diálogo como la fuente más natural y el núcleo de lo que es la actividad discursiva. Las conversaciones que conforman su corpus giraron en torno a diversos temas, por ejemplo, el terremoto de 1985, las elecciones presidenciales, telenovelas, películas, cuentos de terror, entre otros. Su interés es ver cómo el desarrollo del lenguaje sigue vital y aún dinámico en los años escolares de tanto niños de 6 a 12 años. Ella analiza la sintaxis subordinada, relativa y la subordinada casual. También el discurso, la expresión de la coherencia y elementos cohesivos y la expresión de la subjetividad. En otro trabajo, en 1992, esta investigadora utilizó el mismo corpus y analizó la cohesión léxica, las isotopías, el uso de artículos determinados e indeterminados, las anáforas, los deíticos y las secuencias verbales en 3 tipos de narración: en un cuento tradicional, en una historia personal y en una telenovela. Finalmente, en el 2002, Barriga Villanueva publicó un minucioso trabajo que comprende investigaciones en el área de adquisición del lenguaje. La investigadora analiza en el nivel de discurso pragmático y semiótica,
también en la semántica y síntesis de las narraciones infantiles. Su interés de esta autora es comprobar que aunque el estudio de niños de 6 años, aunque ellos ya manejan muchas herramientas lingüísticas en los años escolares, el desarrollo lingüístico continúa. Verónica González Márquez destaca un punto muy importante que se ha considerado a lo largo de su investigación. Ella dice que es interesante cómo observar que en los estudios de adquisición diversas posturas coinciden en aceptar a los 6 años como un lugar de llegada, como un punto de partida. Ella dice que 6 años son el arribo a lo esencial del lenguaje, a lo básico, a lo fundamental, pero también es el inicio del dominio de aspectos mayores, de sutileza y matices no adquiridos, aún no adquiridos. También concuerda con Reyes, donde Reyes es otra de las investigadoras que ha hecho estudios en los que considera a los 6 años como una edad determinante. Reyes, en su estudio de 1996, analizó 40 narraciones producidas dentro de un solo turno de habla por 40 niños regiomontanos de 6 años. Los relatos en este estudio giran en torno a las experiencias personales de los niños, y la investigadora lo que hizo fue que buscó las características, las estructuras narrativas, el uso de conectivos y referencia nominal de las narraciones producidas por estos niños de 6 años, cuya lengua materna es el español. Y también ella buscó si estas coinciden con las que se han estudiado en narraciones producidas por niños de la misma edad, pero en otras lenguas. Por su parte también tenemos a Malver, a Smith, a Hewson y a Shapiro. Ellos realizaron estudios sobre la continuidad de la referencia a los participantes en términos de la estrategia de pronominización que utilizan los niños para referirse a los personajes de su historia. Malver, en su estudio de 1986, analizó el cambio de las funciones de las formas pronominales de la tercera persona del singular en narraciones de tanto niños como adultos. Annette Smith, en 1979, es una de las primeras que estudió el desarrollo de la adquisición de los aspectos multifuncionales de las habilidades referenciales en narraciones de niños. Y esta autora estableció un modelo de desarrollo de 3 etapas. La primera es aquella que se manifiesta lingüísticamente con el uso del léxico rico, el uso de los deíticos de pronombre, de sintaxis correcta. La segunda etapa se caracteriza por el desarrollo del sujeto temático y una evidente organización global. Y la tercera etapa es aquella que presenta una organización global, enriquecimiento léxico y narraciones más detalladas. Esta autora menciona que estas etapas no están relacionadas con la edad, sino con el desarrollo cognitivo del niño. También hay otras personas, como por ejemplo Hewson y Shapiro en 1991, que él hizo un estudio en el que utilizó un libro con ilustraciones para elicitar las narraciones de niños hablantes de francés y de inglés, niños de 3 a 12 años de edad. Lo que hizo este autor es que los niños podían ver las fotos con anterioridad y tenían que narrar lo que iban viendo. Smith dice que los niños de 3 a 5 años produjeron descripciones de las fotos que son sintácticamente correctas, pero que no estaban conectadas lingüísticamente en una sola unidad narrativa. También él menciona que los niños tienen un mejor dominio de la cohesión narrativa. Hewson y Shapiro en 1991 analizaron las estrategias de cohesión y de coherencia en narraciones producidas por niños a partir de un cuento con ilustraciones y sin textos. Ellos establecen una taxonomía
para la categorización de las estrategias de promunalización, la estrategia confusa, la general, la sujeto temático, la estrategia completamente anafórica, la estrategia nominal y la interminable. Existen también otras personas que han hecho estudios lingüísticos de diversos aspectos sobre la narración infantil. Por ejemplo, tenemos a Maya, a James en 1996. En 1991 tenemos a Hitman y Hendricks y a Slovin en 1994. También tenemos a Malver, a Bierman y Niemann, a Belief en 1994, a Gisan y Kerr en 1995. Todos estos autores han hecho en diversos estudios en varios aspectos de la narración infantil. Como ya se indicó hace un momento, el fenómeno a analizar del estudio de Verónica González Márquez es un fenómeno textual que es parte del principal de la que es la construcción de la cohesión, la continuidad de tópico o el mantenimiento de la referencia a los participantes. Este proceso consiste en la manera en que el niño o el adulto resuelve el problema de presentar a los protagonistas un cuento y recuperarlos a lo largo de una narración. Los trabajos que están más relacionados con la investigación son los de Reyes, los de Barriga Villanueva y los de Aguilar, debido a que son estudios hechos sobre la adquisición, pero son basados en narraciones de niños en el español de México. Es por eso que se toman esos trabajos como el punto de comparación con la investigación de Verónica. El mantenimiento de la referencia a los participantes o la continuidad de tópico son dos maneras distintas de llamar al mismo fenómeno, nos dice esta de Verónica. Y Gibbon en 1983 nos da un claro ejemplo, nos dice que es el mantenimiento de la referencia de los participantes. Él nos dice que se trata de la manera en que el hablante resuelve mediante una serie de estrategias gramaticales y textuales, por ejemplo el pronombre o el crítico, el problema de mantener la referencia de los participantes mientras se narran un texto. Verónica González nos da un ejemplo acerca de esto. Ella toma un fragmento de su corpus sobre el vestido nuevo del emperador. Como ustedes pueden ver, está subrayada la primera aparición de uno de los principales tópicos o participantes, que es el emperador. Dice un emperador que era bien vanidoso. Como pueden ver, la autora Verónica de su corpus sacó un fragmento titulado de su cuento El vestido nuevo del emperador, el que está estudiando, y ella nos muestra la primera aparición de uno de los principales tópicos o participantes, que es el emperador. Dice, este era un emperador que era bien vanidoso. Y a su vez, hasta en la cláusula número 3, que lo querían engañar. Ese lo está haciendo referencia al emperador. También en el número 5 tenemos y querían robar su dinero, donde el su también está haciendo referencia al emperador. Estas son estrategias para mantener la referencia a los participantes, donde la autora Verónica entiende los recursos gramaticales o textuales que utilizan los niños y adultos para presentar y recuperar a lo largo de una narración a los personajes animados o inanimados, que es el emperador, los pícaros y el traje. La cohesión y coherencia. El mantenimiento de la referencia de los participantes a lo largo de una narración es un fenómeno que va más allá del nivel oracional. El estudio de este fenómeno debe de tener, por lo tanto, una perspectiva desde la lingüística del texto o análisis del discurso. La cohesión se caracteriza porque establece las diferentes posibilidades que pueden conectarse entre sí
dentro de una secuencia de los componentes de la superficie textual, es decir, las palabras que realmente se escuchan o se leen. Los componentes que integran la superficie textual dependen unos de otros conforme a sus convenciones y a unas formalidades gramaticales determinadas, de manera que la cuestión descansa sobre dependencias gramaticales. Todos estos procedimientos sirven para marcar las relaciones entre los elementos superficiales de un texto que se incluyen en el concepto de cohesión. Por su parte, también los investigadores señalan que la coherencia y señalan un punto importante acerca de la cohesión y la coherencia. Ellos nos dicen que son metas operativas que si no se alcanzan podían bloquear la consecuencia de otras metas discursivas. No obstante, como sucede de manera notoria en la conversación espontánea, donde los receptores practican habitualmente cierta tolerancia hacia producciones lingüísticas de sus interlocutores que difícilmente pueden considerarse como cohesionadas y coherentes. En resumen, la coherencia ha sido distinguida de la cohesión de la siguiente manera. La cohesión se refiere a los enlaces lingüísticos específicos que crean conexiones entre oraciones. Es más gramatical, mientras que la coherencia tiene que ver con el significado, el contenido, y su sentido es más general. Un texto coherente es un texto sin contradicciones. Por lo tanto, el fenómeno que analiza Verónica González es parte de la cohesión. La narración. Los textos que conforman el corpus de su investigación se licitaron a partir de la narración del cuento tradicional, como ya les había mencionado, titulado El vestido nuevo del emperador. Estos relatos son textos de la narración de dicho cuento, hecha tanto por niños y adultos de distintas edades. La autora escogió la narración de un cuento clásico porque es el discurso ideal para analizar el fenómeno que a ella le interesa. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los niños y adultos para presentar a los protagonistas de un cuento y recuperarlos a lo largo del mismo? En este tipo de textos se encuentran relaciones conceptuales que marcan tanto causa, razón, propósito, posibilidad y proximidad temporal. Y Serra nos da una definición clara acerca de la narración. Él la define como un tipo de discurso tanto largo o extenso, en que las relaciones entre dos o más acontecimientos diferentes son descritos de manera que se pone de manifiesto que existe una relación entre ellos, ya sea temporal, causal o de cualquier otro tipo. Van Dyck dice también que un hablante debe ser capaz de reconocer un cuento cuando lo oye, de distinguir entre un cuento y algo que no lo es, y de producir un cuento. Esto significa que él debe de reconocer de manera implícita las categorías y reglas que definen un discurso narrativo. También debe de ser capaz de usarlas estratégicamente en los procesos de producción y compresión.